Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que muy bien y cada vez mejor y mejor. Yo soy Roxana Río. Gracias por permitirme una vez más estar en sintonía con su presencia. Hoy nos acompaña un amigo desde Tijuana, Baja California. Él tuvo una experiencia junto con otros dos muchachos en ese entonces, bastante impresionante. Hace poco estuve, hace 2, 3 semanas en La Rumorosa y me impactó tanto el lugar que me puse a ver historias sobre este sitio y de pronto me encontré con este testimonio de estos tres jóvenes impresionante. Ya lo van a ver ustedes si no lo conocen. Raúl Fabricio García, él lleva 26 años contando esta historia y haciendo conferencias, ha hecho muchos programas de televisión. Jaime Maussan les ha dedicado varios de estos y bueno, vamos a recibirlo para ya no hacerlo más largo y que él nos lo cuente. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y gracias por interesarte en este evento que sucedió hace ya casi 26 años y querer hablar un poquito más de lo que sucede aquí en la área de la Baja California, en la Rumorosa específicamente. Cuéntanos tu historia, esto que sucedió y cuéntanos lo que tú quieras y sobre la marcha yo te voy preguntando todas mis dudas y vamos viendo. Un pequeño resumen de lo que sucedió pues en 1997, el 16, 17 y 18 de mayo de 1997, fuimos un grupo de jóvenes a un tipo retiro, a un lugar cerca de la Rumorosa llamado el Ejido Guadalajara 2, y fuimos a acampar, fuimos a un lugar pues a pasar con la naturaleza. Llegamos esa noche, el viernes en la noche, estuvimos acampando. En la mañana, muy temprano, pues se realizó una caminata a un lugar llamado La Cascada. Y yo no había estado en el lugar antes. A mí me invitaron porque yo estuve, por mi invitación, yo estuve en los Scouts de México y me gusta eso de campismo, el senderismo. Entonces me dijeron, pues acompáñanos, ¿no? La mayoría de los jóvenes eran de 12 a 17 años. Yo era los adultos solteros, jóvenes solteros que andaba ahí. Pues para ayudarlos con el equipo, con la comida, una hielera. Entonces hubo partes de asignaciones que me hicieron acompañarlos también. Entonces llegamos a ese lugar, la noche estaba muy tranquila, descansamos, regresamos el viernes, el sábado en la mañana a esta caminata famosa. Como le digo, yo no había estado ahí, entonces yo no desconocía qué tan lejos estaba la cascada. Obviamente estuve preguntando qué tan lejos estaba. El señor del rancho dijo que estaba como a 6 horas de camino. Supuse yo que no íbamos a llegar hasta allá por el tiempo que teníamos limitado en las actividades en ese lugar. Pero no fue así. El grupo se caminó hacia esa cascada, caminando sobre el arroyo. Es un lugar muy, muy hermoso, muy bonito. Hay muchas piedras, muchos árboles, muchos encinos, pero muy peligroso por las enormes piedras, enormes rocas, que hay que resbalarse sobre ellas, a traspasar por unas de ellas, por grietas, y es toda una aventura, ¿no? Los jóvenes estaban muy, muy emocionados, otros estaban muy cansados, que al final, al llegar a la famosa cascada, pues fue una cascada muy pequeña. Y yo ya estaba un poco molesto porque nos hicieron caminar pues sin equipo. O sea, si hubieran dicho, ¿sabes qué? Va a ser una caminata de 6 horas, obviamente llevamos equipo, pero no fue así. Entonces dijeron que iba al camino, íbamos a regresar otra vez al rancho, cortando camino entre cerros rocosos, porque la Rumorosa, pues, cierto, esa área son muchos cerros con muchas rocas. Entonces, dijimos, bueno, 2 horas de camino, pues no es lo mismo que 6 de venida, ¿no? Así que empezamos la caminata, pero por alguna razón el guía se distrajo, se perdió, se confundió y dimos vueltas por unas 2 horas que no debíamos dar una vuelta. El agua empezó a escasearse, los jóvenes empezaron a desesperarse, yo también empecé a molestar, dije, porque nos está perdiendo, o sea, no estamos llegando a ningún lado. Tenía yo lo que yo llevaba era una cantimplora nada más, con agua y un cuchillo, que donde el cuchillo tenía yo, esos cuchillos que en parte del mango traen cerillos, un pequeño como tipo anzuelos, en caso como de supervivencia. El, yo en la noche anterior había prestado los cerillos, así que ya no llevaba cerillos en el cuchillo, cosa que después, más adelante, nos va a hacer falta. Y seguimos caminando por toda esa área hasta que llegué al punto que dije, ¿sabe qué? Yo me separo del grupo, voy a
buscar mi propio camino por el área donde están los árboles, donde puedo encontrar agua. Yo, de alguna manera, pues, me decían que como tipo rebelde porque no quería seguir al grupo, pero yo pensaba, dice, se están perdiendo, no van a llegar a ningún lado. Entonces decidí separarme. Yo iba a hacerlo solo, pero los dos jóvenes, además había como algunos 4 jóvenes que quisieron irse conmigo. A final de cuentas se decidieron mejor seguir al grupo ellos y se quedaron solamente 2, que es Salvador Villanueva y Lamoni González. El joven de 14 años, el menor, y el otro joven tenía 16 años. Entonces, ellos por una parte quisieron seguirme porque, yo tenía el agua, yo tenía agua en la cantimplora, y porque pues también estaban desesperados porque el guía no llegaba a ningún lugar, ¿no? Seguimos avanzando y nos separamos del grupo, nos despedimos y ellos subieron el cerro, un cerro pues grande, y nosotros tratamos de rodear ese cerro por la parte de abajo, por el cañón, donde estaban los encinos, o llamamos la tipo cañada, donde es muy probable encontrar agua, ¿no? Por la zona de los topográfica de los cerros, que obviamente el agua siempre está en la parte baja de los cerros. Continuamos, tratamos de subir más adelante el cerro, no pudimos, hubo serpientes de cascabel, nos hacían retroceder, hubo muchas situaciones ahí para poder tomar decisiones, hasta llegar al punto en que encontramos agua en la parte de abajo del río, del arroyo seco, podemos llamarlo, porque es donde pasa el agua cuando llueve, pero en esta ocasión, como estaba en mayo, no había lluvias, pero en esa parte podemos encontrar agua de una manera milagrosa. Y pudimos hacer nuestra sed porque ya no la estábamos terminando la que tenía yo en la cantimplora. Seguimos caminando, empezó a oscurecer, decidimos mejor tomar la decisión de pasar la noche en ese lugar porque era complicado salir de ese lugar con la oscuridad. Entonces ahí empezó la famosa odisea de cómo vamos a hacerle, qué hacemos para tratar de hacer fuego. Obviamente, como dije anterior, los cerillos o fósforos había prestado, así que no había manera de hacer fuego. Aunque pusimos una fogata, preparamos una fogata para ver si podíamos hacer fuego, ya sea con las piedras o con el método del calor del palito, de flotación, no se pudo. Así que decidimos dormir arriba de un árbol, de un gran encino, donde íbamos a pasar la noche arriba de él. Por la serpiente de cascabel, porque nos sentíamos más seguros que estar acostados sobre el suelo. Y pues ahí es cuando nos subimos los 3, yo estaba a una rama aproximadamente más como unos 4 metros del suelo, Lamoni estaba a unos 3 metros del suelo y Salvador estaba como a 2,5 metros del suelo. O sea, estábamos escaloneados en diferentes ramas, acomodados en viendo diferentes partes del horizonte. O sea que teníamos un campo de visión de los casi 360 grados entre los 3 colocados. O sea, estaban colocados por edades. Algo así fue. Sí. Sin pensarlo, así fue. Yo quise estar en la parte de arriba porque primeramente era más peligroso porque se podían caer, o sea, obviamente por las ramas no había donde amarrarse, y donde se sentó Lamoni era la horquilla del tronco, así que estaba más seguro él de si se dormía quedarse recargado el tronco. Y Salvador, pues sí, ese sí lo tuvimos que amarrar con los cintos, tuvimos que amarrarlo el de la cintura y amarrarlo del brazo también. Con nuestros cintos unimos varios de ellos y para que alcanzara a poder amarrar. Claro, ¿ya llevaban cuántas horas caminando sin comer? Sí, de las 6 de la mañana a las 12 llegamos a la cascada. Ahí descansamos unos 40 minutos. Bueno, en mi caso yo descansé unos 40 minutos, un poquito menos. Los demás jóvenes, como llegaron antes, ya tenían una hora descansando porque se adelantaron los del grupo. Y pues a seguir caminando. Cuando dijeron 2 horas, pues dije, bueno, podemos lograrlo, caminar por los cerros y sí vamos el agua que traemos va a ser suficiente, esperemos que sea, pero el problema es de que pues muy pocos traían contenedores de agua y no les había molestado traer agua porque caminaban sobre el arroyo, así que el arroyo había agua y si querían tomar agua, pues tomaban agua, pero el hecho de ya cortar camino hacia entre cerros, pues ya se limitaba el agua. Y estamos a una temperatura mayor de 40 grados centígrados ahí en el desierto de que es aquí la zona de Baja California. Y obviamente tampoco comida. Los otros jóvenes llevaban fruta, o sea, como que llevaban naranjas y otras
frutas, pero nomás era como, pues, como decirle, como nomás para pasar un ratito, o sea, no era comida, era frutas. Claro. Y se les acabó el agua y ellos estaban comiendo a naranjas para hacer la sed, pues tenía azúcar. Así que era una situación muy, muy difícil. Muy extrema. Bueno, entonces deciden pasar la noche en el árbol y ¿qué pasa? Bueno, nos subimos al árbol, las pasadas, yo creo que a las 8 más o menos, 7:15 para las 8, más o menos es horario donde en este tiempo se oscurece tarde. O sea, estamos hablando que a las 8 todavía hay luz solar, pero muy tenue, ya el sol se está poniendo, entonces ya no, pero sí continúa la luz, ¿no? Es cuando nos tocó observar el primer objeto volador, el primer platillo, platillo, que la parte de arriba tenía unas como tres ventanas, yo le llamo tres cuadritos o parecían ventanas, destallaban luz. Se veía, ese alcanzamos a verlo porque reflejaba la luz del sol y como era plateado, obviamente servía como espejo. Entonces alcancé a ver que se movía y se mecía de un lugar a otro, o sea, me refiero en el mismo lugar, pero había el famoso movimiento del ovni, o sea, que es el mecer, ¿no? Como Sí. mecedora. Y este objeto parece que se acercó hacia nosotros porque ya se le pudo ver más detalles, como los cuadritos que tenía la parte de arriba. Y ahí yo le dije a los jóvenes, miren qué es lo que es. Digo, no es un avión, no es un helicóptero, no es nada. Digo, es un ovni. Entonces se levantaron y dijeron, sí, es un ovni, es un ovni platillo y se está moviendo. Estuvimos observando los 10, 15 minutos. Por la posición en que estaba Salvador, no podía estar observando todo el tiempo porque estaba parado en el tronco y le quedaba a espaldas este objeto, este ovni. Así que se cansaba y se sentaba. Y la Moni pues tenía que estar parado para poder observar el ovni, mejor que estando sentado. Yo como estaba más alto, pues tenía la oportunidad de ver, lo tenía más a la vista, sin ninguna, hacer parar o moverme, yo lo veía que ahí estaba. Entonces, el hombre no se iba, dejaba, está haciendo los mismos movimientos, así que dejamos de verlo por un rato. Pasa el tiempo, ayer el sol se había metido, entonces me vino la curiosidad de saber si había más ovnis, porque yo veía el ovni que ya no brillaba como la luz del sol, o sea, como si fuera espejo, pero sí tiene una luz que brillaba de diferentes colores, como el rojo, verde, naranja, así con tornasol, como si estuviera viendo un diamante cuando le pega la luz que se ven diferentes colores, así se veía parte de arriba de donde estaban entre comillas, las ventanas que yo le llamo, ¿no? Que los cuadritos que tienen la parte de arriba. Que pareciera que fuera lindo por todo lo que Ah, me sí, dices, con las sí, luces. sí, claro, pues era algo espectacular porque yo nunca había visto un ovni, yo nunca había visto ese tipo de naves y pues yo obviamente yo estudié lo que es control de tráfico aéreo. Estuve haciendo prácticas aquí en el aeropuerto de Tijuana. Por situaciones de trabajo, situaciones familiares, tuve que retirarme del control de tráfico aéreo y me dediqué a los negocios familiares. Entonces, por esa razón, pero sí conozco, o sea, tengo práctica acerca de reconocer cualquier tipo de aeronaves, ya sea militar, civil o naves, me refiero a avionetas. Y pues, obviamente lo que yo estaba viendo no correspondía a nada de lo que yo conozco, ¿no? Que es de lo que es la aeronáutica. Oye, pero hasta ese entonces ustedes lo veían más o menos lejitos o ya lo veían muy cerca. Estaba retirado, pero no Ajá, tan retirado para poder verle esos detalles que tenía la claro, forma que es. O sea, sí estaba claro. retirado. Haber estado como a, no sé, quizás 1 kilómetro. El punto fue Ajá. que cuando llegamos a ese punto donde Salvador estaba durmiendo ya, la monilla dejó de poner atención al ovni, yo lo veía de lejos y seguía en la misma posición, seguía igualito todo el tiempo. Entonces, pues se me ocurre voltear hacia el cielo, o sea, para ver si había más. O sea, no se nos había ocurrido. Y volteamos hacia el cielo y la monita también lo estábamos volteando y estamos viendo que había más platillos arriba de nosotros. Pero ya no lo veíamos el platillo, sino veíamos el puro círculo, la pura base del ovni, porque estaban exactamente arriba de nosotros. Y esos eh, platillos, lo que se veía en la parte de abajo era una luz blanca, no muy fuerte, pero era una luz blanca, o sea, eran círculos blancos que estamos viendo desde abajo hacia arriba, ¿no? Viendo la panza del ovni, podemos llamarlo así, o la parte inferior del ovni. Estos se movían, hacían figuras geométricas y movían su posición. Así que
fue una de estar observándolos por un tiempo hacia arriba y por el cansancio, por lo que teníamos, pues dejamos de observarlos. O sea, es algo que es difícil de describir qué es lo que pasaba por nuestras mentes, y lo oíamos y observamos y simplemente nos volvimos a agachar y volvimos a hablar muy poco. Ya estamos hablando muy poco entre nosotros. El Salvador ya estaba pues queriendo dormir. Yo nunca hice un ruido de que mira, hay más arriba de nosotros. No, o sea, no hice, fue nomás volteé a ver y dije, hay más. O sea, hay algo curioso que dije, parece que se están moviendo. Como dice, me dijo la Moni, ¿son estrellas bajitas? Le digo, no, que estén bajitos, o sea, no son estrellas, las estrellas no, o sea, no son estrellas, están muy abajo. Y obviamente bajaron más en el transcurso de la madrugada, pero en esa parte todavía no estamos, en que habíamos visto el ovni a lo lejos, todavía no captábamos, todavía no cerrábamos todo el paquete, como que la misma negación de lo que estamos viendo. No sé qué pasa en nuestras mentes, que pasa un poquito el tiempo y la Moni observa luces en el cerro de enfrente. Entonces Salvador dice que también observó, había como luces. Entonces le digo, pues a lo mejor están buscando, griten. Yo no quería gritar, yo estaba cansado, yo no quería gritar, y empecé a gritar, hey, aquí estamos. Digo, a lo mejor son personas que están buscando con lámparas de mano y nos quieren encontrar. Pero hay una situación de tiempo, de que no había respuesta, no sabíamos qué es lo que yo no sabía qué es lo que estaban viendo, y yo no les di mucha importancia. Dije, pues están viendo luciérnagas, a lo mejor ahí no es zona de luciérnagas. Dije, ¿qué puede ser? Me vino a la mente que puede haber sido personas que están del cerro, que son gente que no, pues vive ahí, porque nos habían dicho que ahí viven un grupo de los Kumiais. Entonces, a lo mejor estamos interviniendo en algo que están haciendo ellos, están de cacería y nosotros gritando, no sé. Entonces, traté mejor calmar a los jóvenes, diga, mejor no griten. Si no hubo respuestas, que no quieren que sepan que no son los que nos están buscando. Entonces, dejaron de gritar. Pasa un poco el tiempo y vuelve a decir la Moni, porque me dice, otra vez veo luces en el cerro de enfrente que están bajando. Entonces le digo, pues mejor no digas nada, esperemos a ver qué pasa. Ya desaparece. Entonces Salvador se volvió a dormir, estaba muy cansado, agarraba su gorra de béisbol, se la bajaba y se quedaba en el tronco dormido. Hasta la tercera vez que la Moni me vuelve a decir, Fabricio, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Entonces tuve que agacharme o bajarme a su altura donde estaba el árbol, y lo que vi fue pequeños seres luminosos, blancos, de 90 centímetros, muy delgados, cabeza grande, ojos negros, que se juntaban entre grupos de 3 y 4, y luego se separaban, y cada quien iba buscando a todo a su alrededor del árbol. O sea que estaban como buscando cosas en el suelo, y en el todo alrededor del árbol, del área. Entonces, mi respuesta la Moni, guarda silencio, no hagan ruido, que no se van a enterar que estamos aquí. O sea, ya habíamos gritado, pero bueno, ellos habían gritado, y dije, mejor no hagas ruido, no respires, no hagas nada. Fue un impacto primero, obviamente, de ver estos pequeños seres, y sí, obviamente hubo miedo por lo que estábamos observando, pero el hecho que estaban retirados a unos 80, 50, 70 metros, o sea, estaban retirados del árbol. O sea, mientras ellos estuvieron allá, nosotros acá, pues todo tranquilo, no había pasado nada. Entonces recordé el ovni que estaba primero que habíamos visto, y ese seguía en la misma posición a lo lejos, el primero que vimos. Observé más al cielo, entonces y ahora sí me cayó el 20, como se dice la frase, de lo que estábamos viendo correspondía a lo que estábamos viendo en el cielo, con lo de abajo. Entonces ya supe que lo que estábamos viendo era algo de extraterrestre, que no era de este mundo. Y ahí empezó lo que es el calmarnos, acomodarnos, guardar silencio y no tratar de llamar la atención. Tuvo que haber sido impresionante, porque además, y si nos tratamos de imaginar todo el contexto, o sea, en pleno desierto, en medio de la nada, la oscuridad total, ustedes tres solos subidos en un árbol, con sabrá Dios cuántos bichos ahí, que ni para dónde salir corriendo ni nada, ¿no? Así es. Haber comido sin haber bebido lo suficiente, cansados de caminar. Sí, fíjate que por agua, así como cuando encontramos un ojo de agua debajo de un encino, encontramos que brotaba el agua muy limpia, muy
muy, muy buena, fue una oportunidad de poder hacer porque así llené la cantimplora, así que agua teníamos ahora sí, deshidratados no estábamos, pero sí, y tampoco hambre no tenía, o sea, yo no tenía hambre por el mismo calor, por las mismas circunstancias del lugar, ninguno de los tres teníamos hambre, Ah, aunque traíamos unas galletitas ahí que compartió la Moni con los otros dos y pues comimos cualquier cosita, nomás para no tener el estómago vacío. claro. Oye, mira, a ver, les comento. Aquí Raúl Fabricio escribió un libro. Esto tengo entendido que lo escribiste a partir de que empezaste a escribir como un diario de lo que te había pasado, ¿no? Sí. Este libro, bueno, yo lo escribí, lo que está en el libro se escribió en el 97, a la semana que sucedió el evento, sucedió esto. Nos juntamos el día lunes, el grupo, o sea, nos juntamos, esto sucedió el domingo, el de sábado a domingo. El domingo, pues regresamos a Tijuana, nos rescataron, todo un proceso, ¿no? Que sucedió. Y el lunes nos juntamos para platicar lo que habíamos visto los tres y de ahí yo hice un tipo de reporte, escribí todo lo que observaron estos jóvenes, lo que yo observé y pues estábamos pues complementando todo lo que habíamos visto, todo lo que pasamos la noche. Entonces yo lo guardé como registro, como una bitácora, digamos, como un informe y quedó guardado por todos esos años hasta que en el 2011 jóvenes de menores de edad, estoy hablando de jóvenes de 12 años o 11, 12 niños, me preguntaban que si yo había visto, que le habían comentado a sus hermanos mayores que yo había visto extraterrestres. Entonces empezó la curiosidad de estos jóvenes a preguntar y dije yo, pues bueno, yo tengo, sobre todo mis familiares que no sabían totalmente toda la historia, todos los parientes no sabían todo completamente. Dije, bueno, voy a sacar el escrito y lo voy a hacerlo, no sé, engargolado o hacer copias. Entonces empecé a reescribir lo que yo estaba escrito, lo volví a reescribir, darle forma, darle pues, volumen y darle más complementaria a todas las ideas, todo lo que estaba, a lo que habíamos pasado, las ideas que habían puesto en ese cuaderno, pasarlo a mayor descripción para que las personas supieran más cerca del lugar y los hechos que pasaron. Qué bueno que hiciste eso fue maravilloso que después del prácticamente la experiencia, a un día después, se hayan reunido y haya quedado ese testimonio tan fresco. Sí, fíjate que sirvió hasta de tipo terapia, como le comento yo en dos ocasiones escribiendo el libro, lloré de la emoción, o sea, fue un desahogo también porque yo no recordaba muchos detalles, o sea, yo lo había escrito pues en el 97 y lo saqué en el 2011, o sea, estamos hablando de varios años ya. Cuando lo saco y empiezo a releerlo, me vuelve otra vez la vida, la sensación, se vuelve a vivir, estar leyendo lo que se escribió en el 97, en el 2011, 2012, que fue cuando estaba escribiéndolo, fue una tipo terapia, o sea, volvía la emoción, los sentimientos, todas las emociones, ya sea físicas, del estar caminando sin agua, desesperados, el caminar y no llegar a ningún lado, el luego tener el miedo de quedarse ahí sin poder salir, el estar en la parte más alta del cerro, del rocoso, de la montaña, y estar viendo hacia abajo que no ves nada de ninguna civilización, y todas esas emociones, vuelvo otra vez a vivirlos, yo traté, no sé si parece que, muchos me han dicho que sí, parece que se pudo sentir en la lectura del libro, esos tipos de emociones. Sí, sí se sienten, pero claro, nunca como lo sintieron ustedes. No, claro que sí. No, y mira, estos son los chicos para que quieran ver, conocerlos. Ahí están, pues es el mismo año, ¿no? 97. No, esa foto fue tomada en el 99 en la Ciudad de Ay, México, en ujú. Radio ABC. Ok, ya tenían 2 añitos Ya, más. sí, ya el joven ya mayor tenía 18, el otro tenía 16. Ujú. Sí, y Y yo ya estaba, tú, 30. tenía, sí, yo tenía la edad de 28 años cuando sucedió esto. Ujú. Entonces ahí ya tenía 30 años. Y esto, Es el ah, primer ovni que observamos, era forma así discoidal. ujú. Ese es a lo lejos es lo que estamos observando. Todos esos dibujos lo hicimos entre
los tres. O sea que yo les dije a los jóvenes, dibuja, tú recuerdas al ovni, sí, dibújalo. Y los tres lo dibujamos diferentes en diferentes hojas. Juntamos los dibujos y salió de los tres este dibujo. Igual los demás dibujos que aparecen en el libro, no solo fueron hechos por mí, sino por los tres. Unos habían visto más detalles que otros y de los tres juntamos los testimonios pues, de lo que es estos seres. Estos Y seres, estos, sí, tenían una luz, brillaban de adentro hacia afuera. Por eso se ve como unas sombras alrededor del ser, es porque es la luz que radian. Obviamente, cuando se juntaban dos seres, estaban muy juntos los dos, la luz se hacía más, se intensificaba porque había más luz entre ellos, ¿no? En la parte de la orilla de la luz había un color tornasol, un color entre verde y morado, pero muy leve, muy tenue. No eran completamente, la luz que radiaban bueno, era blanca, pero en su entorno, donde llegaba la luz, era un color verde claro con un toque morado. De estos grupos, había un grupo que yo llamo el grupo de la cajita, que eran un grupo de 4 seres que caminaban juntos, o sea, muy cerca de uno al otro, y ellos portaban una pequeña cajita como si fuera de, pues, zapatos de bebé, o sea, una cajita chiquita como una cajita. Y de esa cajita se escuchaba un zumbido y había un foco rojito que se prendía, una lucecita roja que se prendía. Es el único grupo que tenía esa cajita y caminaba el grupo. Yo le llamé el grupo de la cajita porque lo tenía yo enfrente, pues a unos, será 30 metros del árbol, estaba el grupito y luego pasaba la noche y ahora el grupito estaba al lado izquierdo de mi lado y así fue avanzando diferentes partes en toda la noche. Quiero aclarar que esta experiencia no fue de 10, 15 minutos, duró desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Estamos hablando un poquito más de 8 horas que estuvimos observando esos seres, pequeños seres luminosos, caminando alrededor de todo ese árbol. Esta es otra nave. Las primeras naves que vimos estaban a una altura aproximada de 3,000 pies, un poquito menos de 1,000 metros. Y saco esa altura porque un avión comercial, como a las 11:30 de la noche de ese sábado, pasa un avión comercial hacia la ciudad de Tijuana y en esa zona pasan aproximadamente entre 8,000 pies de altura. Entonces, el avión comercial pasó por arriba de los ovnis. Entonces, pude sacar la distancia entre el ovni y el avión, y el ovni es en la tierra, y aproximadamente estaban a esa altura, a 3,000 pies. Manejo pies porque es la medida que se usa en la aeronáutica. ¿esto no lo captan los radares? Sí hay, algunos sí se capta, otros no. Hay una zona en Baja California, que es antes de llegar a Mexicali, que se llama la Laguna Salada, bajando la Rumorosa. Ahí en el radar captábamos puntos y los controladores le llaman fantasmas. Son los fantasmas, son puntos fantasmas que no le dan explicación, no hay nada que explicar, simplemente son fantasmas. Me tocó ver en el radar unos 8 hasta 10 puntos donde estaban haciendo círculos, o sea, navegaban en círculos, duraba aproximadamente unos minutos y desaparecían todos los puntos casi al mismo tiempo. La Laguna Salada es el punto clave ahí del fenómeno ovni. Mis amigos del grupo Orión me llevaron a Macahui y luego bueno, vi la Salada y luego subimos Sí. hacia la Rumorosa, Vallecito, todo eso. Muy Qué majestuosidad, qué cosa tan preciosa. No me extraña que estos seres estén ahí a todo dar. Mucha energía, hay lo que Mucha energía. mucha energía, hay mucho cuarzo, hay muchos minerales que desconocemos también, o sea, que no hemos todavía descubierto para qué funcionan, para qué sirven, pero hay mucho mineral que hasta últimamente pues están sacando para la tecnología, para los celulares, para las nuevas computadoras y para los carros eléctricos. O sea, hay mineral que todavía están sacando no tanto esa área del mundo, ¿no? Y tiene su función. Ahora estos seres que andan en esa área pues conocen más lo que es para qué sirven, ¿no? Todos esos minerales. Síguenos contando, porque esta historia no termina aquí, o sea, todavía No. queda un buen rato. Sí, pues no, digo, es que imagínate, son casi más de 8 horas, entonces constantemente hubo muchas cosas. Por ejemplo, regresando al ovni que sacaste, que me enseñaste ahorita, el pequeño, los que estábamos en la parte, los que estaban
a esos 3,000 pies, estos eran los ovnis grandes que veíamos en la parte de abajo. Transcurriendo la noche aparecen estos ovnis, el que se enseña ahorita que tiene como más cúmulo, exactamente ese. Estos son más chicos, estos son los que estaban en lo alto, que medían unos 30 metros de diámetro, los que estaban en lo alto. Estos tenían un diámetro de 5 metros de diámetro, eran como el tamaño de un carro, de un auto, eran más chicos. Y este ovni estuvo casi a la copa del árbol, donde estábamos nosotros puestos. O sea, bajó ese ovni muy bajo, estuvo moviéndose en toda esa área, y de ese ovni se abrió la parte de abajo, una puerta, una circular. Fíjate, yo lo escribí en el libro, como lo escribieron los jóvenes también. Era como la mitad de un cítrico, la mitad de una naranja. O sea, es la parte de abajo, eran como triángulos, y de ahí se abrió esa puerta y salieron esferas, una específicamente una color roja naranja, donde dio vueltas alrededor del árbol y se puso o se posó atrás de mi cabeza, ¿no? Atrás de mí, separado, no está pegado a mí, pero estaba a espaldas de mí. Recuerdo a Salvador, a la Moni diciéndome, ahí atrás de tu cabeza, dice, ya lo tienes. Y yo pensé que se trataba de un ser extraterrestre, porque pues pasa la noche y los seres que venían, estaban abajo, sucedió lo inevitable, ¿no? Estos seres subieron al árbol de una manera transparente, de una manera, se podía ver ellos a través del tronco. O sea, era como si fueran de gas, en aquellos tiempos le escribía como el calor de las carreteras cuando uno va de viaje en el desierto y se ve una capa así como borrosa, Sí. pero transparente, o sea, no invisible, sino transparente. Entonces, estos seres subieron muy ágiles, muy fácil, subieron al árbol, y estuvieron observándonos ahí muy curiosos. El árbol empezó a mancharse también de blanco fosforescente. O sea, el árbol, al momento que estos seres estaban arriba, el árbol empezó a mancharse. Era el único árbol manchado con unas figuras irregulares de manchas, como si fueran desconozco por qué es lo que brillaba, cómo lo habían manchado, como si fuera no sé, leche o blanco. O sea, era blanco fosforescente, era como un tipo, pero no era líquido, ¿sí? Porque no se veía que escurriera, o sea, eran manchas. Entonces, estos seres estuvieron con nosotros un tiempo observándonos, y no se movían, era difícil localizarlos, así que bajaron del árbol por un tiempo, volvieron a subir y volvieron a bajar y volvieron a subir por 3 ocasiones, hicieron todo eso en la madrugada. Al final, el joven menor de Salvador fue tocado por uno de ellos y lo tocó pues, en el pecho, hizo que su sudadera que traía puesta se manchara y pues y despertara, porque ya estaba, él tenía miedo, y lo que hacía es bajar su gorra, su visera, y encerrarse en sí mismo y cerrar los ojos para no tener miedo y poder controlarse, ¿no? Entonces, él se quedó dormido y empezó a respirar muy profundo. Este ser, por la curiosidad, pues lo tocó el pecho y pues despertó. ¿Cuál es la sensación en ese momento? Pues mira, al principio, al verlos, lo bueno es que fue una preparación. Teníamos ya horas viéndolos que estaban a lo lejos. El momento que estaban abajo del árbol, al pie del árbol, pues ya volvió otra vez, ahora sí, se nos había quitado el miedo, pues regresó otra vez el miedo, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ya nos descubrieron, saben que estamos aquí, sin hacer, no solamente tuvimos una actitud pasiva de no hacer ningún movimiento agresivo, de estar en paz, con una tranquilidad. Estos seres, fue cuando empezaron a subir hacia el árbol. O sea, era dejar que sucedieran las cosas, no había otra opción. No teníamos opción de correr, de bajarnos, y tampoco de golpearlos, porque pues no era la actitud, eran muchos seres alrededor de nosotros para tratar de hacer algo que los dañara, ¿no? Oye, ¿y hacían ruido? ¿Sentían mensajes telepáticos o cosas de estas que luego cuentan algunos contactados? No, había comunicación entre ellos, no había ruido, no se escuchaban voces o ruidos. La noche era muy callada, muy silenciosa la noche, porque antes de que llegaran estos seres se escuchaban pues, grillos, aves de nocturnas. O sea, hay ruido de la naturaleza en las noches. Y cuando estaban estos seres, totalmente se acabó el ruido, se acabó el sonido, se acabó todo. Y aparte,
Cuando llegamos al árbol, había hormigas que pasaban alrededor de nosotros. Cuando estos seres estaban, pues ya no había ni hormigas tampoco. Entonces estaba silencio, estos seres sí había comunicación entre ellos, pero no escuchaba ningún ruido. Las naves eran muy silenciosas, que si no volteamos a verlas, no sabíamos cuándo se iban, cuándo llegaban y cuándo cambiaban sus figuras geométricas que hacían en el cielo, siempre predominando un triángulo equilátero. Qué curioso, ¿qué significará eso, no? El poder del triángulo, siempre un Sí, triángulo. es algo pues, como es pues los investigadores les toca investigar, como dicen, ellos son los que se encargan de qué es descubrir qué fue todo lo que nos tocó observar y todos los mensajes que están entre líneas o como debo decir, el comportamiento que ellos hicieron. Claro, porque tú piensas, ¿tú crees que eso haya sido casualidad, que ellos desde un principio no hayan sabido que ustedes estaban ahí en el árbol? Ellos iban a llegar a ese lugar, estuviéramos o no estuviéramos. Es un lugar que ellos frecuentan, es un lugar donde ellos recargan, yo, energía, porque es lo único que puedo sacar a conclusión, que es un lugar energético, yo le llamo una gasolinera extraterrestre, o sea, donde llegan las ovnis y empiezan a cargar por la cantidad de ovnis. Estoy hablando de, ya en la madrugada había más de 25 ovnis arriba de nosotros, y el primer ovni nos seguía en una misma posición como ese ovni. El primero que llegó era como si fuera una marca, era un punto de referencia hacia a los demás ovnis, porque ese ovni no se movió del lugar toda la madrugada hasta las 5 de la mañana que se retiró. Y toda esa área estaba llena de ovnis. O sea, estamos hablando de más de 25 ovnis y más de 50 pequeños seres luminosos caminando en toda esa área. Sin contar, pues, otros seres que estuvieron también con nosotros ahí, de todo tipo de raza. Esa bola naranja que dices tú que había, ¿cómo que era? Porque yo me la imagino como si fuese un dron extraterrestre que a lo mejor los estaba investigando. Es por una esfera del tamaño de una pelota de baloncesto, de básquetbol. Ese más o menos es el tamaño. Y hubo otra esfera negra también que voló en el área, echando un tipo de gas tornasol hasta donde estaban los seres trabajando en la parte de abajo. O sea que sí, muchos mencionan que muchos he escuchado a los investigadores que le llaman ojo de gato, otros le llaman que son drones, otros le dicen que son naves no tripuladas. O sea, no desconozco qué sean estas esferas, pero se están viendo cada vez más. Ya no se ven tanto los ovnis, platillos, se ven muchas esferas en toda esa área también de la Rumorosa, y en Tijuana también se ven las esferas. Sí. Oye, a ver, y decías que vieron más seres. Sí, hubo más seres de los que recordamos por memoria. Hubo un ser que estuvo acostado observándonos. Este ser era forma humana, cabello, nariz, brazos, igual que un ser humano. Ese ser emitía una luz blanca también hacia adentro, hacia afuera, como si fuera fosforescente. O sea, es como, no sé si conoces esas barritas que venden y que las quebras y sale una luz verde, que es para usar los caminos, o son ese tipo de fluorescencia. Pero blanca, no es muy fuerte, pero sí alcanza a resaltar ese tipo de luz. Ese ser estaba acostado, no tenía ninguna, su cara lo que estaba, era neutral, no estaba emitiendo ningún sentimiento de alegría o enojado, era una actitud neutral. Estaba a unos 10 metros del árbol, observándonos a una altura de 3 metros, a la altura que estaba la Moni, unos 3 metros del suelo, flotando, acostado. Él estuvo presente unos, que serán 5 o 10 minutos, no mucho tiempo, no nos dijo nada, no hizo ningún movimiento raro, y así como llegó, desapareció. O sea, ¿estaba acostado boca arriba o estaba como de ladito De lado, viéndonos? de lado, completamente de lado. Estaba él acostado sobre su brazo derecho, observándonos a nosotros. Y no era como si fuese un holograma, o si era un... Es que, como dice, podría ser un holograma. O sea, desconocemos qué era, por qué estaba acostado. No hay una explicación, porque lo hemos visto parado, pero no, o sea, acostado observándonos. Y en ese yo pensé que Salvador no lo había visto este ser, porque la Moni y yo los teníamos en nuestra posición que estábamos, lo podíamos observar, entre comillas, mejor. A mí me tapaban parte de las ramas del árbol,
pero que tenía más la visión más clara y directa era la Moni. Entonces, lo estamos observando y cuando pues, lo platicamos el día siguiente, hablamos de ese ser y Saúl me dijo, no, yo también lo vi, o sea, él estaba acostado así, así, así. Entonces, los tres lo observamos ese ser que estaba acostado. Hubo otros seres también que no me tocó ver a mí de frente, que los dos jóvenes observaron, entre ellos un ser alto dice que traía un casco de bala o mono, y este ser traía un dispositivo en la nariz. Ellos decían que traía bigotes. Ellos lo describen, dice, era un ser que así estaba y nos observó. Obviamente estábamos a 3 metros del suelo, la Moni estaba a 3 metros del suelo y lo vieron cerca. Entonces ese ser sí estaba flotando, porque no, o a menos que estuviera enorme, alto, que le llegara hasta donde estaba parado en el suelo, donde estaban viendo ellos. Porque ellos no alcanzaban a ver si estaba flotando o estaba parado, pero lo alcanzaban a ver la parte de la mitad del cuerpo para hacia arriba. Dice que estaban cerca del árbol y que los observó por un rato y desapareció también. Era un ser de bigotes. Y así yo lo describo en el libro, como ellos lo describen. Pero le digo que un investigador por allá de Guadalajara me dijo que no eran bigotes los que traían. Dice, son dispositivos para respirar. Es lo que mencionó él. Pues le digo, bueno, le corresponde a los investigadores sacar todas esas conclusiones de lo que estuvimos observando, que si eran, cómo eran o qué es lo que estaba pasando. Claro. Y estos seres humanos, bueno, que se parecían más a nosotros, ¿crees que eran como los jefes de los chiquitos? Desconozco, podría ser. Obviamente los chiquitos se manejaban de una manera como trabajadores, como obreros, como si fueran pues sí, obreros, eran trabajadores, lo que estaban trabajando, son los que se movían. Estos seres que tenían forma humana fueron muy rápidos, aparecieron por minutos nada más, no estuvieron mucho tiempo, así que los que nos tocó observar toda la noche pues eran los pequeños, los demás eran entrada por salida, podemos decirlo así. Hay algunos contactados que dicen que los chiquitos son robots. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que son híbridos, que son sí tienen sí se manejaban, perdón, sí manejaban mucho lo que era se veían movimientos robóticos. Eso sí, el momento que se movían, ellos movían muy lentamente la cabeza, se miraban y volteaban a ver, observaban el suelo, se inclinaban hacia el suelo, se levantaban. Así que no eran movimientos rápidos, no eran más que la diferencia eran los que subieron al árbol, ellos hicieron movimientos más rápidos, o sea, ellos sí se movieron como si fuera, yo les dice los changuitos o monitos o monos arañas, los que suben muy, muy ágiles al árbol, pero los que estaban en el suelo blancos, que pueden ser, muchos dicen que si eran los mismos o eran diferentes, había la misma similitud, el mismo tamaño, misma cabeza, misma forma de cuerpo, pero eran transparentes. Y lo que se está sacando es de que eran los mismos, pero tenían un traje especial que se camuflajeaban para poderse acercarse al árbol. O sea, cuando había peligro, ellos podían quitarse lo blanco y hacerse transparentes para no pasar desapercibidos. Cosa que quedan por el testimonio de la gente del rancho donde sucedió esto, cerca de donde sucedió esto, la gente del rancho habla de estos seres de que lo ven blanco, los dice que los ven en el cerro blanco y cuando se acercan hacia ellos desaparecen. Entonces los del rancho decían que sus hijos, cuando estaban chicos, o sea, veían esos pequeños seres luminosos en la parte de arriba del cerro y que corrían hacia ellos para alcanzarlos, para ver quiénes eran. Y que cuando llegaban a la parte alta o donde estaban los seres, ya no los veían. O sea, dice que desaparecían. Pero yo digo que no es que desaparecían, se hacían invisibles, o sea, se hacían transparentes. Los seres seguían ahí, pero se hacían transparentes cuando llegaban, ya no los veían. Entonces, es una manera de verlos que ellos traen un tipo de vestimenta o traje donde pueden ellos cambiar para no ser descubiertos. Es que si se hacen invisibles, a lo mejor andan aquí entre nosotros como si nada y no los vemos. Oh, no, sí, andan aquí entre nosotros, sí andan. Andan en lugares donde hay mucho, les gusta mucho la vegetación. Son muy curiosos, estos seres pequeños, sobre todo los blancos, hablando de los blancos, porque me mencionan mucho que sí,
viste y los grises no, o sea, a mí lo que me tocó ver son blancos, porque hay mucha diferencia entre un gris y un blanco. Primeramente el color y la actitud y los testimonios que he escuchado acerca de los grises. Cuando escucho testimonios de personas que han tenido contacto con grises, siempre es una experiencia negativa. Es una experiencia donde es traumante, donde hay abducciones o hacen algo. Entonces, con nosotros eran más curiosos, era más de curiosidad y era más, pues más pacíficos. Oye, ¿y cómo era su mirada? ¿La recuerdas? Pues es penetrante por los ojos negros, llama mucho la atención. Muchos preguntan que si esos son sus ojos o son lentes que traen. Posiblemente sean lentes, no creo que sean sus ojos, así negros, grandotes. Es impactante porque sí las miradas pues llama mucho la atención por los grandes ojos. Kumeyaay es un grupo étnico aquí de Baja California. Los Kumeyaay tienen cerca de Peña Blanca, que es exactamente cerca de donde sucedió este acontecimiento, esta experiencia. Hay un manantial que le llaman manantial del mono. Y dicen que en ese manantial es porque se aparecen monitos o duendecillos que son los que cuidan los manantiales y cuidan los ríos. Entonces, yo recuerdo que Salvador, cuando él contaba lo que le pasó, y el primer momento, él nunca dijo extraterrestres, él siempre decía, ¿y qué es lo que dices? Es que vi unos monitos que caminaban y se subieron al árbol, unos monitos que pasaban y que eran así blancos. Siempre los mencionaba como monitos. Entonces, cuando yo leí la historia de los Kumeyaay acerca de el manantial el del mono o de los monos, entonces dije yo, algo tiene que ver con esto, ¿no? O sea, está muy cerca del área, está cerca de Peña Blanca, donde hacen los rituales, es un lugar muy emblemático y importante para los grupos Kumeyaay. Entonces, tiene que ver el famoso, los monos o monitos que cuidan esa área. ¿Qué más sucedió después de que estos seres se subieron al árbol, vieron a este ser acostado, la bola naranja, otros seres estaban por ahí también? Muchos, por ejemplo, lo que sucedió en el suelo, estamos hablando ya de las 2 de la mañana, o sea, cuando estaba el mero de todo el movimiento, teníamos juego de luces en el cielo, los seres abajo, varias veces el suelo se brilló, la tierra donde estaba el lugar, cerca del árbol, brillaba de como si hubieran, yo le llamo como si hubieran aventado diamantes, era un blanco brilloso, fosforescente, muy parecido a como se había manchado el árbol, pero brillaba como en colores tornasol. Es como digo, como se ve la luz a través de un diamante, que da un pequeño como arcoíris de diferentes colores, así se veía el suelo. Entonces duraba tiempo el suelo brillando y luego se desvanecía, pasaba unos minutos más, 20, quizás 30 minutos, y volvía el suelo a brillar en diferentes zonas. O sea, de toda esa área se veía a lo lejos y cerca del árbol. O sea, manchado el suelo de ese fosforescente, ese blanco fosforescente con un color tornasol. Wow, ¿y tú qué crees que haya sido eso? Y yo sabía que lo que estaba viendo abajo eran puras piedras y plantas. Yo me memoricé los áreas donde brillaban más para poder, cuando me bajé del árbol, ir a buscar qué es lo que brillaba. Y lo único que vi es lo mismo que se ve normalmente. Eso, o sea, es lo que yo vi, ¿no? Ahora, lo que yo pienso que era es porque recuerda que había te había comentado, una esfera que tiraba un gas tornasol, que caminaba por toda esa área como si fuera fumigando, o puedo llamarlo así, a todo el área donde estaban estos pequeños seres trabajando y toda esa área alrededor del árbol. Yo pienso que abajo de la tierra, no en la parte de arriba, en la parte de la tierra hay mineral o hay energía que de ahí le estaban sustrayendo estos pequeños seres. Es decir, es cuando yo les llamo, cuando hay un crimen y no se ve nada en el crimen y que empiezan a echar spray, un spray y pone la luz negra y cómo resalta todo, brilla lo que no se ve a simple vista. A mí es lo que me pareció de estar viendo, como si hubieran echado un químico, algo en lugar, y luego prenden las luces de diferentes ovnis
y empieza a resaltar algo que hay en el suelo que no se ve a simple vista. O sea, así como un detector, como que, Detector. ajá, ellos Ajá, esa echan, es mi opinión, sí, esa es mi opinión. No sé si realmente es lo que está pasando, pero es lo que me da a entender por todo lo que estaba viendo, por las esferas, por los zombies que cambiaban sus figuras geométricas. El hecho de cambiar las figuras, están los zombies, estamos viendo las partes de abajo, la panza, no puedo llamarlo así, ¿no? Y de repente están así, sin hacer ningún movimiento, de repente empiezan a moverse y cambian. En mi punto de vista, estaban coordinándose quién se estaba cargando de energía, yo creo, estaban jalando algo, no sé qué estaban haciendo. claro, o sea, que no estaban nada más bailando ahí, sino que estaban haciendo, todo tenía un sentido. Tenía un sentido. Y porque luego fueron con Jaime Maussan ahí, Así y es, pues con él. hicieron algún estudio ahí sobre esos campos magnéticos o algo. No, fíjate que Jaime, íbamos con su equipo, pues iba Jaime Maussan, Carlos Clemente, el guía, porque nos acompañó un guía ahí del rancho, el que nos encontró, no fue el que nos perdió, otro guía, o sea, fue el guía que supuestamente conocía muy bien el área, y también ahora yo comprendo por qué razón se perdió el guía. Es un área donde te puedes extraviar muy fácilmente porque el panorama, los cerros son iguales, son idénticos, o sea, es muy similar todo, entonces es muy fácil decir, ya pasé por aquí o no pasé por aquí, pues es lo mismo. Entonces se extravió. Nos acompañó este guía que nos había encontrado en el 97, en el 99 con Jaime Mosé que fuimos, y fuimos a buscar el árbol. Obviamente nos tardamos toda esa tarde, no lo encontramos el árbol porque yo no me acordaba, 2 años después no me acordaba exactamente dónde estaba el árbol. Así que les dije al guía, le dije, llévanos a la cascada para hacer el recorrido de la cascada hacia el árbol, porque es diferente estar viéndolo de espaldas a estar viéndolo de frente. Entonces, llegamos a la cascada, al área de la cascada, y ya se nos había hecho oscureciendo, y dijo Jaime, vamos a quedarnos en este lugar, a descansar, a dormir, y mañana continuamos en la búsqueda del árbol. Entonces nos quedamos a descansar en ese lugar, y en ese lugar, a las 2 de la mañana, nos tocó ver 2 seres luminosos ahí. Estos seres eran grandes, eran altos. Al principio pensé que eran pequeños, pero por la distancia que estábamos, eran seres altos. Eran unos seres más de 2,20, 2,30 de estatura, muy delgados, no tanto forma humana, pero sí altos, y era como si fuera una tipo vela parada, una luz alta, larga. Y sí Sí. tenían 2 ojos, también tenían esos seres. Ojos no eran negros, se veían un poco rojizos, naranja. Y esos estuvieron 10 minutos y desaparecieron. Jaime fue testigo ahí en ese lugar de ver 2 seres. Obviamente tenían cámaras de video, había 2 cámaras de video y una fotográfica. Una cámara de video de las más modernas de 1998, las más modernas de ese año, donde tenían visión nocturna, pero no se compara esas cámaras con un celular ahorita, o sea, no hay una calidad, y no alcanzaba a captar la luz de esos seres, y ninguna de las 2 cámaras, y ni la cámara fotográfica. Así. ¿Y tú crees que vivirán ahí? ¿Viven ahí? No, sí, obviamente tienen su base ahí, hay una base ahí, es muy común por los testimonios de los Kumiai, de que hay, como está hablando de los famosos duendecillos, las pinturas rupestres que hay en el lugar, siempre ha estado ahí. Simplemente es un lugar donde constantemente están de visita, y lo más probable es que sí tengan una base en ese lugar. Porque sí nos tocó observar también cosas extrañas, como en la segunda vez que fuimos, o sea, tercera vez, esto fue primero con Jaime, fuimos en mayo del 99, en octubre del 99 volvimos a ir ya con el equipo de televisoras del canal 34 de Los Ángeles, Estados Unidos, y canal local aquí en Tijuana, y nos tocó observar una luz atrás de un cerro, como si fuera amanecer a las 2, 3 de la mañana, pero así como se vio la luz, se volvió a apagar atrás de una montaña grande. O sea que no hay explicación de dónde salió esa luz o por qué había esa luz ahí atrás de ese cerro. Y yo pienso que atrás pues hay una base, o había un grande ovni. Atrás o adentro, ¿no? Exactamente, Ujú. adentro de esa montaña. Que Ujú. lo más seguro es que tengan bases adentro de esas montañas.
Sí. Y bueno, porque vamos yendo y viniendo, pero está padre Sí. eso también. Viendo, ahora regresamos y por eso fue la razón de que fuimos con Jaime, sí encontramos el árbol y cerca del árbol se encontró una piedra cortada con láser y creo que está en el libro esa foto ahí, creo que la tienes donde están las piedras. Y la analizaron y no es corte natural, no es corte de un rayo, no es un corte natural, es un corte hecho con algo, no sé, ahí están, en la parte si haces un zoom, no se alcanza a notar, está en la parte de abajo de las piedras, está al lado izquierdo, están las piedras, es una piedra cortada, es una piedra de granito que en la parte de alrededor tiene rojo, o sea, como si estuviera quemada, y es una piedra muy interesante. Esta piedra fue cortada, la analizaron y es algo extraordinario, es como tipo una evidencia de que está recordamos la cajita que traen estos seres, es lo que me vino a la mente, la pequeña cajita con el pequeño foquito rojo, pues lo más probable es que fuera un aparato para cortar piedra, que es lo que estaban haciendo, porque había un zumbido, un ruido, como si estuviera haciendo un corte. No sé, claro, una piedra ahí en medio del desierto cortada con láser como que no viene al caso. Como que no, pues, ¿cómo? Dice, no hay explicación, ¿no? Nadie No, va a llevar un equipo y luego de láser así para cortarlo, ¿no? sí. Oye, ¿y ha habido más gente que se dedica a eso, a investigar ese sitio? No han ido muchos. El lugar, pues, como es un ejido, el ejido a veces, en aquellos años estaba muy un poco cerrado, no le gustaba que se hablara del tema, y no porque no quisieran ocultarlo, simplemente porque no querían tener una vida tranquila, una vida en paz, que no se les molestara. Claro, tienen razón también ellos. Bueno, ¿y ustedes, niños, subidos en el árbol, se suben estos seres, ven todos estos seres y en qué momento ya se pueden bajar y respirar? Pues fue a las 5 de la mañana. Esos seres se fueron yendo poco a poco, fueron desapareciendo del lugar. Unos se fueron caminando, otros seres subieron por el árbol y subieron al ovni que es de 5 metros de diámetro. Por ahí subieron algunos, bajaron por ahí también, usaron el árbol de escalera y desaparecieron. Estos jóvenes se fueron yendo poco a poco, no todos fueron al mismo tiempo, y así fue en las 4 de la mañana, ya no había 20 hombres, ya había nomás 10, 4:30, ya no había, nomás había 5, y los seres se veían a lo lejos todavía moviéndose, ya no cerca del árbol, ya estaban retirados del árbol, y hasta las 5 de la mañana es cuando todo ya regresó a la normalidad. El primer ovni que vimos a las 8:30 de la noche, aquel que estaba el primero, ya también se había ido, y todos regresaban a la normalidad. El ruido de la naturaleza volvió otra vez, había ruidos de pájaros, aves, o sea, el ruido normal de la naturaleza. Y es cuando pudimos descansar de las 5 de la mañana a las 6 de la mañana. Una Ujú. hora de descanso para poder bajarnos del árbol y emprender el camino de regreso. ¿En algún momento dijiste en el libro que viste a tus compañeros y dijiste se nos está olvidando algo y de pronto te acordaste que podían hacer una oración? ¿Te Sí, acuerdas de eso? sí, esa es la parte que yo le llamo la parte espiritual. Es la Mm, parte, porque todo había muchas preguntas de por qué no nos habían hecho nada, por qué no había, pudimos soportar la presencia de 8 horas estar con estos seres, mucha gente se desmaya, mucha gente sale corriendo, o quedan traumados, o no sé, hay mucha gente que no, aún les cuesta entender que por qué nosotros y qué fue qué hicimos algo diferente para que pudiéramos observar y fuéramos testigos de algo tan grande, a esa intensidad, porque por el tiempo, que son más de 8 horas, y por que éramos tres. O sea, siempre quedan los tres testigos y más de 8 horas, ¿no? Entonces, esa parte donde nos separamos del guía. Me un poquito de agua porque me estoy recordando y me da una sed. sí, bebe, tranquilo, tranquilo. Sí, esa parte donde nos separamos del guía, caminamos, llegamos a un punto donde dijimos, vamos a subir el cerro para cortar camino porque ya no encontramos otra salida. Estábamos subiendo
lo habíamos hecho en 2 ocasiones anteriores. A la tercera, nos encontramos con una serpiente de cascabel enrollada enfrente de cuando iba a subir la Moní, había una serpiente muy, casi, casi la tenía medio metro de la cara, o sea, él estaba escalando y la roca donde estaba escalando estaba una serpiente enrollada. Entonces, cuando él iba subiendo primero, recargó su mano sobre la piedra y al asomarse, ve la serpiente de frente a su cara, brinca hacia atrás, me cae a mí, o sea, yo lo agarro para que no se fuera más a caer hacia abajo porque se asustó mucho. Entonces tuvimos que sacar de la vuelta y seguir avanzando en la parte de arriba. Yo pensaba que llegando a esa parte del cerro ya podíamos ver hacia el otro lado del cerro, o sea, ver qué había más del otro lado. La sorpresa fue no encontrar nada, encontrar más cerros y más cerros Sí. y más cerros y todo despoblado, todo muy, muy desolado. Nosotros volteamos a ver, estábamos callados observando pues el horizonte, viendo hacia todos hacia todo alrededor y viendo hacia abajo porque estaba escarpado, o sea, estamos en una pendiente donde estaban rocas hacia abajo, estamos arriba viendo hacia el cañón o lo le llaman la cañada o hacia abajo. Entonces fue ahí donde hubo un momento de desesperación, un momento muy, muy, muy fuerte de que no vamos a llegar a ningún lado. Salvador empezó a desesperarse, de decir, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo iría a estar en otro lugar. La Moni empezó también a sentirse desesperado y también vino desesperación hacia mí. Y aquí yo le llamo lo que viene lo paranormal o lo fuerte, porque estando arriba ahí de ese cerro, viendo hacia abajo, yo escuché una voz clara, muy clara, la escuché así como si estuvieran diciéndome al oído, dice, aviéntate y termina con tu sufrimiento, aviéntate, o sea, aviéntate, casi casi extiende tus manos y aviéntate hacia el cañón, hacia abajo. Entonces, cuando yo escuché esto, me dio miedo. Sentí que, o sea, que fue como una sacudida. ¿Qué es lo que qué es lo que quién me está hablando de esta manera y quién me está pidiendo que me suicide, o sea, que me aviente? Entonces, fue cuando yo recapacité y dije, ¿saben qué, jóvenes? Hemos olvidado algo. Hemos olvidado que tenemos un creador, que tenemos un Padre Celestial que puede traernos esa paz que necesitamos y esa ayuda para salir de ese lugar. Entonces, fue ahí cuando les propuse hacer una oración. Y recuerdo que hice yo una oración y fue importante porque nos trajo una energía, una fuerza que nos levantó quitó esos miedos, quitó esos sentimientos, esos pensamientos que lo que estaba pasando y nos volvió otra vez a la vida, a recapacitar lo que estábamos viendo. Fue algo interesante, hago aquí un paréntesis, porque el día miércoles eso sucedió de sábado a domingo, obviamente sábado en la noche, en la tarde, el lunes nos juntamos, lo volvimos a ver el miércoles platicando de lo que los que nos tocó ver, él me confesó la Moní, pero fue la Moní Salvador, no recuerdo quién de los dos me dijo, oye, ¿sabes? Cuando estábamos arriba en el cerro y que antes de que oraras, yo escuché una voz que me dijo, aviéntate y termina con tu sufrimiento. Cuando él me dijo eso a mí y estaba el otro joven, volteó y dijo, ¿tú también? O sea que fue cuando escuché que ellos lo habían escuchado, yo no sabía que ellos lo habían escuchado, o sea, yo lo escuché, pero nunca lo comenté con ellos, qué es lo que había escuchado yo. Hasta ese momento fue cuando me cayó un baldazo de agua fría porque supe que lo que yo había escuchado, ellos también lo escucharon el mismo momento, en la misma hora. Y lo peor, o lo más triste, o lo más preocupante fue que me dijo, Salvador, yo ya estaba a punto de aventarme. Ay, no, chiquito. Entonces, qué fuerte fue para mí decirles, oye, vamos a orar porque se detuvo él a lo que él estaba pensando. Es que era una situación muy pesada, muy difícil. Había mucha frustración por el momento. Entonces, al hacer la oración, volvió otra vez la paz, la armonía con la naturaleza, con el creador. Entonces, pudimos bajar de este cerro brincando entre piedras, porque ya era bajamos corriendo el cerro sin temor a ninguna serpiente, o sea, éramos brinque, 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 bajando con el mismo cuerpo que está impulsando llegar hasta la parte de abajo. Llegando hacia la parte de abajo,
escucho agua, no la veo, pero escucho el roce del agua con las hojas. Entonces empiezo, les digo, guarden silencio porque escucho agua. Y recuerden que yo tenía ya muy poquita agua en la cantimplora, todavía no habíamos encontrado el agua en ese tiempo, en ese lugar, y camino y voy buscando y llego a un encino que en la parte de abajo de donde está la raíz empieza a brotar el agua. Pues fue una alegría, una satisfacción poder hacer un pequeño hoyo, que cayera el agua, juntar agua y saciar nuestra sed. Nos dio energía, nos dio fuerza y empezamos a caminar hacia adentro otra vez, a caminar, buscar el camino. No pudimos atravesar, así que nos regresamos y fue lo que pasó, que encontramos el árbol para poder pasar la noche. Pero esa fue la primera parte fuerte espiritual que sentimos. Ya la segunda fue cuando nos subimos al árbol y ya estábamos acomodados y antes de que viéramos el ovni, tuvimos una preparación espiritual ahí arriba del árbol, donde cantamos himnos de la iglesia, himnos, oramos, cada uno oró en diferentes turnos y pudimos sentir una paz y una tranquilidad que todo iba a salir bien. O sea, fue una preparación antes de ver todo lo que tuvimos que ver. Y Totalmente. Es como si su alma lo supieran. así es fue una preparación. Y esto es poco se comenta, aunque yo no está escrito en el libro, lo pongo, porque traté de poner toda la realidad de todo lo que sucedió sin ocultar pues nada. Y muchos entienden cuando leen el libro o escuchan mi testimonio de que hubo una preparación espiritual por la cual fuimos protegidos de lo que podía suceder. Sí, yo así lo creo también. Es tan importante cuando uno se encuentra en momentos límites como ser humano, siempre recurrimos a nuestra fe, a la oración, al que tiene que haber algo más que pueda salvarme, que pueda ayudarnos, ¿no? Así es. Ujú. Ay, sí, no, son experiencias. Yo le considero una experiencia espiritual dentro de una tecnológica. Sí. Pude sentir una paz de que todo iba a salir bien, que íbamos a estar bien, que no iba a pasar nada. Pero lo más probable es de que esa paz, esa espiritualidad y esa tranquilidad y esa espiritualidad que estamos, sobre todo la espiritualidad que estamos en el árbol, haya traído a estos seres también. ¿Crees que estos seres no solamente estén avanzados a nivel tecnológico, sino también a un nivel espiritual más que nosotros? Oh, sí, también están avanzados espiritualmente. Ellos también están, yo creo que sí, ellos tienen, reconocen y saben sus límites y saben hasta dónde pueden llegar aquí en esta tierra. Y de alguna manera también, exactamente, los se mantuvieron muy respetuosos con ustedes. Sí, sobre todo los pequeños, se les permitió acercarse a nosotros, o sea, para que, por curiosos y porque vieran parte de que no, obviamente no iban a dañarnos, no iban a hacer nada. Pero sí es interesante a platicar de que yo lo menciono en el libro como si fuera un sueño, el famoso de los tres seres que protegieron el árbol. No sé si lo recuerdas. Sí, Esta información salió por medio de una hipnosis que se le hizo a Salvador Villanueva. En octubre del 99 nos acompañó pues varias televisión de aquí de Tijuana y televisiones de Los Ángeles, reporteros, investigadores y un doctor que hizo la hipnosis allí estando presente en el árbol, hizo la hipnosis al menor, a Salvador Villanueva, fue el que estaba más accesible a este tipo de hipnosis, qué bueno que fue él porque yo te quería escuchar qué es lo que decía Salvador. Y en esta parte, Salvador lo acuestan ahí abajo, en la sombra del árbol donde sucedió, lo acuestan en una lona de esas azules, él se acuesta, empieza el doctor a hacer la hipnosis, y él empezó a narrar todo lo que habíamos vivido. Él empieza que veníamos caminando, que nos quedamos sin agua, que tenía miedo, en caminar, que tenía que le dio, que llegamos al árbol, tenía miedo de la serpiente de cascabel. Antes, pues obviamente no había pasado los extraterrestres, que tenía miedo de la serpiente de cascabel, que brincamos, que nos pasó esto. Y está narrando lo que pasamos, lo que está sucediendo. Va caminando, nos subimos al árbol y todo, entonces consciente.
empieza a ver los extraterrestres, o sea, él empieza a narrar también los extraterrestres que bajan, el que está acostado, los pequeños y todo, pero en una parte, él se detiene y dice que en eso, 6 seres, como los pequeños, empiezan, bajan del cerro y se detienen, que esos miden 1,80 porque son parecidos a los pequeños. Entonces, yo en ese momento yo no me quedé como, ¿para cuándo sucedió eso? O sea, yo no recuerdo esa parte. Pero él continúa y dice, pero en eso 3 seres como nosotros, en túnicas blancas, protegieron el árbol. Entonces, yo cuando estoy escuchando eso, me empiezan a salir lágrimas. Y el Amoní también empieza a llorar. Y Salvador empieza a llorar. Pero no sabemos, nos quedamos mudos, no sabemos, o sea, qué es lo que está pasando. Y yo no recordaba, yo no recuerdo todavía esa parte. Pero Salvador le empezó a hablar. Entonces, el que está narrando, el doctor que está haciendo las preguntas, pues se emocionan todos y dice, a ver, ¿qué les dijeron? Entonces, dice, pero no continúa hablando. Así que el doctor retrocede el tiempo un poquito y dice, a ver, vamos un poquito para atrás. Están en el árbol, están cansados, y él empieza otra vez a narrar. Estábamos todo, llega el punto donde lo mismo, llega y dice, los 3 seres de túnicas blancas protegieron el árbol y hasta ahí llega, ya no habla más. Entonces el doctor dice, no va a salir más, está bloqueada esa información y no va a poder salir en este momento. Así que lo despierta Salvador. Él cuando despierta, él dice, ¿cuándo va a empezar la hipnosis? Ya fue, le digo. Y dice, ¿cómo? ¿Cuándo? Y le digo, ¿y por qué lloras? Dice, yo no estoy llorando. Y se agarra y empieza a secarse las lágrimas. Y dice, yo lloré, no, yo no estoy llorando. O sea que fue una experiencia que me tocó escucharla a mí y vivirla. Entonces, fue tiempo, Jaime Maussan me preguntaba por qué razón no le habíamos preguntado o no que tratamos de hacer una conversación con estos seres. ¿Por qué no les preguntaron ustedes? ¿Por qué no iniciaron una conversación? Entonces, yo siempre le decía a Jaime, es que yo sentía que no debía. Pero dice, ¿pero por qué? Le digo, no sé, Jaime, siempre no sabía por qué yo sentía que no debía de hablar. Entonces, hasta ese momento yo entendí el sentimiento que tenía, porque ya pude entender qué es lo que había sucedido en ese tiempo perdido, que aproximadamente fueron como unos 10 minutos de tiempo perdido de estar con estos seres y que nos habían protegido. Entonces yo le digo, no recuerdo las palabras que nos dijeron, porque sí nos hablaron, pero no lo recuerdo. Recuerdo el sentimiento y recuerdo lo que nos transmitieron. Y el sentimiento que yo les digo es el que siempre había sentido, es, ellos nos dijeron, sin que yo recordara, como digo, no recuerdo las palabras, pero sí recuerdo el sentimiento. El sentimiento fue, observen y sean testigos de lo que están observando. Ustedes tienen el libre albedrío de decidir si hablan con ellos o no, pero el momento que ustedes lo hagan, la protección se va a terminar. O sea, ellos los estaban avisando que no hablaran prácticamente, bueno, les estaban sugiriendo que no hablaran con los otros seres que eran como los chiquitos, pero más altos. O los grandes, yo sé que había otros seres también ahí, había un ser oscuro con ojos amarillos que estuvo cerca del árbol y nos estuvo observando. Entonces, no sabía a qué estos seres que protegieron el árbol, no sabía de quién nos estaba protegiendo. Estoy seguro que no era de los pequeños. De los pequeños no nos estaban protegiendo los pequeños. Y tampoco creo que haya sido de los 6 altos. Yo pienso que había otros tipos, esos 6 que llegaron fueron testigos junto con los 3 que se acercaron para ver qué es lo que estaba sucediendo. Pero yo pienso que había otros tipos de seres transparentes, invisibles o fuerzas negativas que estaban queriendo estar en ese lugar también. Eso está muy heavy lo que acabas de decir de que estaban protegiendo los. ¿Tú has escuchado hablar de la Hermandad Blanca? Creo que sí he escuchado, no completamente, o sea, no estoy familiarizado. Ah, bueno, no, es que me da que pensar en la Hermandad Blanca, porque hablas de que eran unos seres vestidos de blanco y todo eso, y bueno, pero
continuemos con otra cosa. Sí, esta información, como digo, salió por parte de la hipnosis de Salvador, y yo calculo más o menos que son como 10 minutos de tiempo perdido, porque mi reloj que traía, o sea, los relojes de los dos jóvenes dejaron de funcionar. Mi reloj sí continuó funcionando, pero ya estaba, ¿cómo le llaman? Ya las agujas del reloj se habían movido, se movió un poco de 10 minutos de atraso. Entonces, yo pienso que fueron como 10 minutos que hubo de tiempo perdido, y yo pienso que esta información que nos dieron estos seres, obviamente quizás nos dieron más información, pero pues como dices, está saliendo poco a poco, y no es algo que va a salir de un solo, en mi caso no está saliendo de un solo golpe, sino es a través los años pues, sale información que no es información como para decirle al mundo, no, o sea, es información personal, es como preparación mental. Claro, claro. Aquí está el libro, está en Amazon, ¿verdad? Está en digital y está en También, físico. también Ajá. lo tengo físico y digital. Sí, sí, la verdad es que es un buen libro para todos aquellos que les gusta este tema del contacto. Está bien Es- bonito el libro, sí. es que es una joya. Y a ver, Digo que también pueden, si quieren ver más videos del lugar, porque obviamente en el libro no pongo muchas fotografías, y si quieren ver más cómo era el lugar, más meterse sobre todo a la geografía y a la topografía del lugar, cómo es, en la página pues, de Facebook está la noche en el árbol, ahí hay muchas fotografías y hay videos de cuando fuimos investigadores, entonces hay más información ahí en caso de ayuda visual que puedan ver el lugar en la página, visitar la página de Facebook, La Noche en el Árbol. En Instagram está un poco más reducido, pero también tengo fotos en Instagram, igual La Noche en el Árbol en Instagram, y también ahí pueden encontrar algunos videos del área donde pasó esto, que es cerca de La Rumorosa, por el ejido Guadalajara 2, cerca de Peña Blanca, Baja California, México. sí. Bueno, pues ahí tienen Facebook e Instagram, La Noche en el Árbol. Además hay mucho material en internet, te digo, yo no conocía Sí, la historia, pero en cuanto me puse a buscar, me salieron un montón de cosas. así es. Este, En ¿qué? YouTube también, fíjate que en YouTube, en mi canal de YouTube tengo como una variedad de videos culturales, pero ahí entre esos culturales tengo los de algunos programas que estuve como Cristina Saralegui en Miami, está la de History Channel también, se puede encontrar como la Noche en el Árbol en History Channel, así como está el título, y pueden encontrarlo ahí también, o buscando mi nombre, Raúl Fabricio García, en mi canal de YouTube, ahí están también los videos, y pues para ver algunos programas, algunas entrevistas, pero nada tan explícito y tan abierto como lo estamos hablando ahorita aquí, porque en los programas es muy poco el tiempo, es muy reducido, ¿sí? La televisión es muy reducida y no se puede hablar mucho del tema, pero sí dar una idea de cómo estuvo esta experiencia. Claro. Oye, a ver, y yo, perdón que estoy muy Sí, curiosa, pero me interesa mucho saber después, ya les pido a mis amigos que busquen el árbol, que busquen, continúen con la historia ahí por internet, naveguen, sí. pero ¿qué pasó después? O sea, ¿cómo aterrizas a la tierra? Ya salen, los rescatan, llegan a sus casas. ¿Cómo aterrizan eso que les pasó? O sea, ¿cómo lo cuentan al mundo? ¿Cómo ustedes por dentro, cómo estaban con ese sentimiento de qué onda? O sea, estoy volviendo a una realidad después de todo lo que me pasó. Fue difícil, sobre todo para los jóvenes, esa transición de regresar a la realidad y contar y tener esa experiencia. Por ejemplo, el momento que regresamos aquí a Tijuana, nos juntamos como digo, el lunes, platicamos, el miércoles. El joven que recibió más ataques fue Salvador por parte de sus amigos, vecinos, y la gente empezó a decirle que había fumado marihuana, que andaba loco, que las drogas, que las dejara, y fue una cosa, ¿no? Por eso él ya no quería hablar del tema. En mi caso, yo tuve otras experiencias muy extrañas, entonces yo quería saber información también de todo este tema. Salvador y la Molina no podían dormir solos en sus camas, por lo menos fueron por como 2 o 3 semanas que no pudieron dormir solos ni cerca de las ventanas. En mi caso, yo sí pude descansar, o sea, no tuve ningún problema. Entonces yo llamé al equipo de Jaime Maussan en aquel tiempo,
y les di información de que tenía dos jóvenes que habían tenido que habíamos tenido contacto y que pero tenía dos casos de dos jóvenes que no podían dormir por este hecho y si había una persona que pudiera ayudarlos. Estamos hablando de mayo del minuto 97, entonces Jaime Maussan nunca recibió el mensaje porque pues cuando vino a Tijuana en el 98 lo contacté y me dijo, es que a mí nunca me llegó el mensaje. Y yo dejé de buscarlo porque los jóvenes pudieron dormir bien ya, entonces ya no seguí buscando la ayuda. Ahí quedamos con estos jóvenes pues no quieren ya hablar del tema, o sea, ya no querían, ¿por qué temor de que se burlaran de ellos? Entonces, cuando yo busqué la asesoría o el aconsejo de Jaime Maussan, yo fui a buscarlo en una presentación que tuvo aquí en Tijuana y le hice muchas preguntas. Y él también me preguntó mucho y quedó muy impactado con la historia y me dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar con los dos jóvenes. Entonces, él regresó a Tijuana las semanas, no sé cuánto, bueno, una, dos, tres semanas regresó a Tijuana y entonces los llamé a los dos. Salvador no quería hablar porque se van a burlar de mí, pero lo convencí y empezamos a platicar con Jaime y nos grabó, o sea, videograbó. Entonces, ahí está en Sí. Facebook está esa primera entrevista donde estamos ahí intercambiando las ideas, intercambiando todo lo que nos estaba pasando, lo que nos pasó. Y pues ahí fue cuando se dio a conocer por primera vez a finales del 98, en noviembre del 98, por aquí los canales locales de televisión pasaron un pedacito de lo que nos había sucedido en La Rumorosa. Oye, ¿ha habido más contactos? Sí, los seres, sí, aquí donde yo vivo han estado. Aquí en Tijuana ya los empiezo a observar. En el 2007, fue un año, 10 años después de aquella experiencia, era muy constante ver ovnis o esferas en el cielo. Y, y me tocaba ver muchas cosas aquí en Tijuana. O sea, no había necesidad de ir al rancho, porque yo no fui al lugar por como más de 20 años. O sea, yo dejé en el 2002, fue el día que fui, creo que fue en el 2002, y ya no volví a ir hasta este año, en marzo de este año, volví a regresar al lugar, pero ya no había vuelto a ese lugar. Entonces, yo tuve aquí cerca de mi casa, yo vivo en un lugar un poquito retirado, ahí sí, hay mucha vegetación, hay muchos cerros, entonces hay espacio para la naturaleza y pues aquí he visto esferas, he visto ovnis, también he visto luces, me ha tocado ver seres también en el patio de mi casa, muy transparentes, altos de 1,80, se mueven en forma igual, transparentes, caminan y junto con mi vecino, me ha tocado verlo junto con él también, o sea, mi vecino le ha tocado ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me dice, le digo, no te preocupes, ahorita se va y pasa. Eh, yo le llamo que vienen a dar nomás a ver cómo estoy, dar una vuelta y luego retirarse. O sea, de que quedó un contacto, quedó una referencia de llegada, sí hay conmigo. Pero no hay comunicación, o sea, ya sea en sueños o en esto que llaman el duerme Oh, vela y eso. sí hay comunicación. Sí he tenido sueños extraños, donde sí he viajado a otros lugares y antes no preguntaba dónde era, luego ya, mejor ya pregunto ahora que dónde ando. Y sí, pero todo esto es más como, no hay ningún mensaje para la humanidad o algo Ujú. que sea, Es, simplemente veo lugares diferentes. claro, es muy personal. Sí, Pues esperamos un segundo libro. Este libro tuyo, el primero, ha tenido ya mucho éxito, ya es la sexta edición. así es. Sí, sobre todo regional aquí, pues la gente lo ha comprado. El libro se vende en las librerías aquí en Tijuana. A nivel ya fuera de Tijuana es por pedido. Ya hacen el pedido por el correo la noche en el árbol @gmail.com o por el inbox en Facebook y me lo piden, se lo mando a toda la República Mexicana. O sea, es por correo de México, les llega en menos de 15 días el libro y con un envío muy, muy económico. Cuéntame de esto. A la huella. Ujú. Este árbol está interesante. Cuando nos bajamos del árbol, obviamente todos entumidos, estar en cuclillas arriba del árbol, fue una odisea bajarnos del árbol. Entonces, si recuerdas, te había comentado que tratamos de hacer una fogata, bueno, preparamos una fogata
y con piedras alrededor y leña en medio para prenderla. Obviamente que no pudimos hacer fuego, pero ahí se quedó cuando subimos al árbol, se quedó como las piedras en círculo y la fogata. Entonces, cuando nos bajamos, encontramos bueno, primeramente encontramos también flores blancas al pie del árbol. Es algo interesante que también no lo habían comentado. Unos lirios, y fue increíble porque la noche anterior no estaban los lirios, no estaban esas flores, y de repente ahí estaban. Yo hasta dije, oye, esto no estaba cuando subimos al árbol, porque las hubiéramos pisado cuando nos subimos al árbol. Dice, no estaban, dice, no había flores aquí, y menos blancas, y luego así largas, dice, varias flores. Entonces, dije, qué extraño. Me memoricé. Obviamente no teníamos cámaras ni celulares, no, obviamente fue en el 97, pero recordé cómo eran las flores, y por mucho tiempo estuve buscando ese tipo de flores, y no las encontraba. O sea, no sabía qué tipo de flores son las que había visto, porque eran de tallo largo. Entonces, viendo unas fotografías en un almanaque, me tocó ver estas flores y las reconocí. Dije, esas son las flores. Las busqué en internet y vi que esas flores se dan en los bosques de Estados Unidos, el este de Estados Unidos. O sea, no son flores de la región. Esas flores no salen aquí, ni sobre todo ni son de ese lugar, ahí de la Baja California. Son flores que se dan cuando son bosques húmedos, muy húmedos, y salen de aquel lado. Y caminamos hacia la fogata. Donde estaba la fogata, nos movieron las piedras que estaban en círculos, nos las movieron y dejaron solamente 3 piedras en forma de triángulo equilátero, y cerca de las piedras estaba esta huella, una huella de 18-19 centímetros, y con 3 dedos. Ahora, no sabemos de quién es esa huella, de quién era, si era de los seres altos o de los seres pequeños. Y esa huella la estuvimos observando los 3 por un tiempo. Yo saqué mi cuchillo y usarlo de regla, o sea que puse el cuchillo al lado de la huella y marqué mi cuchillo con una piedra, marcaba las distancias de la huella para le dije a los jóvenes, cuando estemos en Tijuana o tengamos un papel y un lápiz, le vamos a dibujar de nuevo, así que apréndansela bien, la forma que tiene, el talón, cómo son los dedos, cómo está así la forma. Entonces, nos las grabamos, y el día lunes que nos juntamos, recuerda la huella, cada quien dibújela, la dibujamos como la pensábamos, y coincidió en que los 3 la dibujamos así. Ya a la distancia, yo con el cuchillo ya más o menos supe la longitud de la huella, lo ancho y lo largo, ¿no? O sea, y de ahí saqué las medidas. El hecho de que hayas sido Boy Scout, te funcionó muy bien porque estuviste como muy atento a todo, ¿no? Sí, a los detalles. A los detalles. Este relato de verdad que es impactante. Uno lo puede escuchar y escuchar y escuchar y nunca se cansa. Y estoy segura que hay muchas cosas más. Busquen el libro. Es un libro que se lee muy rápido, está de una manera muy sencilla escrita. Está bonito para los niños. Y es es un documento ahí bastante importante. Así es un libro histórico, porque fíjate que una de las partes importantes de sacar el libro es que no se perdiera la verdad, que no se perdiera. Se estaba haciendo una leyenda mal contada aquí en la región, porque decían que los 3 que se habían perdido, que eran de la universidad, otros decían que ya estaban muertos, que se los habían llevado los extraterrestres. Entonces, habían pasado tan pocos años y ya estaba distorsionándose parte de la historia. Y dije, no, por eso fue la razón que lo saqué a la luz pública, y que la gente conociera y que quedara un registro para las futuras generaciones, supieran que en esos años también hubo un contacto terrestre. Y le digo cómo fue, y fue exactamente ese escrito para los niños pues, realmente yo pensé en niños de 12, 13 hasta preparatoria, por eso está así delgadito y está fácil de digerir, fácil de leer. Pero me extraña que muchos niños de 10 años se lo están devorando, y les llama mucho la atención, y yo creo que son de los mejores lectores, los niños de 10 años, y yo saco a conclusión que estos niños de 10 años ahorita son los que van a tener el contacto con los extraterrestres en un futuro no muy lejano. Eso es la preparación que están recibiendo. Pues muchas gracias, Raúl Fabricio. Gracias. Sigan a la noche en el árbol
de Facebook, también en Instagram y tu YouTube. Con mi nombre. Exacto. Raúl Fabricio García, está en YouTube, también tengo mi canal, que tengo algunos videos culturales y entre ellos están algunos de los extraterrestres. Hasta prontito. Gracias, Raúl. Hasta gracias a ti, Tijuana. que tengan muy buen día. Gracias.